Bueno, pues hola a todos de nuevo. Como he dicho hace unos minutillos, soy Macarena, del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio. Hemos gestionado este webinar con la consultora Two Walls, especializada en seguridad nacional y corporativa de empresas. Y nos van a acompañar durante esta horita Jesús de Miguel, Pedro Cid y Carlos Blanco, que son componentes de esta consultora. Esta acción, este webinar, se enmarca dentro del Plan de Promoción Exterior de la Cámara de Comercio y de la región de Murcia y contamos con la colaboración del Instituto de Fomento. La duración será de 1 hora. Hablarán estos 3 señores, Jesús de Miguel, Pedro Cid y Carlos Blanco. Y sin más, para no retrasarlo más, porque yo seguiré admitiendo a gente, pero no quiero retrasar más el inicio del webinar, pues cedo la palabra a Jesús de Miguel, que comenzará a hablar del tema. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Al final de todo, cuando ya nos despidamos, os enviaré a todos los que participáis un mini sondeo, simplemente para saber qué os ha parecido y además para que nos digáis otros temas de vuestro interés para programar futuros cursos y webinars. Siempre tienen que ser temas relacionados con comercio internacional, porque a lo que nos dedicamos en el Departamento de Comercio Exterior es ayudar a las empresas a exportar o a importar. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y a tu voz por ofrecernos este webinar. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Macarena. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Murcia la atención por organizar esta actividad. A Macarena en particular porque ha sido nuestro apoyo directo para materializar este evento y a todos ustedes por su amable participación y esperamos que lo que vamos a ver en estos próximos minutos sea de su interés. Vamos a, como ven ahí, de la internacionalización para las pymes y por ello vamos a la primera parte hablar de quiénes somos. Carlos Blanco, que es uno de los 3 socios de la empresa, dará un breve flash de lo que es la empresa. A continuación yo haré una pequeña reflexión sobre qué es el proceso de internacionalización y cómo lo podemos enfocar desde una perspectiva inteligente y terminaremos con Pedro Cid, que además de socio es nuestro CEO, que hablará de los principales productos de los que disponemos para apoyar esa internacionalización. Y luego abriremos un tiempo de debate para todo aquello que estimen consultar y que podamos aclarar. Bueno, pues sin más, cedo la palabra a Carlos Blanco y para que exponga qué es la empresa y qué hacemos. Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Intentaré ser breve en esta explicación de qué es Two Walls Collaborative Intelligence. Bueno, el propio nombre dice algo sobre lo que pretendemos ser. Two Walls, 2 mundos, quiere decir que trabajamos a caballo entre el mundo digital y el mundo físico. Del digital extraemos la información y en el físico operamos. Intelligence es el concepto que hemos acuñado de inteligencia colaborativa en el cual nos sacar adelante este apoyo que pretendemos dar a las empresas en su proceso de internacionalización, puesto que entendemos y hemos constatado que las empresas necesitan inteligencia sin duda, pero algunas otras capacidades además de la propia inteligencia que nosotros suministramos, ¿no? Y entonces esas otras capacidades, lo mejor hemos entendido que es asociarnos con compañeros de viaje, auténticos especialistas y muy potentes en cada una de las áreas para poder dar un producto final, digamos, competitivo y potente. Somos evidentemente una compañía digamos, con un alto componente
humano muy especializado y también con una parte tecnológica de una gran potencia, y en ambos nos apoyamos para ofertar nuestros productos. La inteligencia, hemos visto desde hace mucho tiempo, es necesaria. ¿Y por qué pensamos que es necesaria? Bueno, pues está expuesto en esa transparencia que pueden ver ahora, ¿no? Las empresas españolas han sufrido en los últimos años, después de la crisis de 2008 y por supuesto en esta crisis de 2020, un tremendo varapalo en sus procesos de facturación. Es decir, sobre todo la venta interna, la venta en el propio país, en España, ha caído de un modo importantísimo. Importantísimo que se ha calculado que el descenso del PIB español en el año 2020 estuvo cercano al 12%. Sin embargo, ese descenso se ha visto minorado en cierta medida por la capacidad de nuestras compañías, de nuestras empresas en la internacionalización, en la exportación y en la internacionalización. De hecho, ya se vio un ligero repunte, como ponemos ahí, en diciembre de 2020, cuando exportó el mercado español un 0,9, casi un 1% más que en diciembre del 19. Y durante este año 2021 se está viendo también la importancia que tiene la exportación y la internacionalización para defender, digamos, esa caída del PIB interior. Nosotros pensamos que en ese proceso de internacionalización las empresas precisan de los productos de inteligencia corporativa, competitiva, seguridad de viajeros, saber en qué entornos se van a mover, quiénes pueden ser sus socios en aquellos países a los que se dirigen, cómo de fiables son los clientes que están captando en su proceso de pago, qué apoyo da el Estado, cómo son las fuerzas de seguridad, hay seguridad interna, no la hay, la delincuencia, en fin, hay multitud de factores que ayudan a las compañías cuando están en un país que no es el propio a saber algo más de dónde se están moviendo, porque con eso reducirán sin duda su incertidumbre y por tanto será más sencillo todo el proceso de toma de decisiones, ¿no? Hay veces que por no tener en cuenta estos factores las compañías, digamos, se han visto abocadas a procesos realmente graves que incluso en determinados casos han llegado incluso a originar la parada del negocio, ¿no? Sin embargo, vemos también que esta inteligencia que entendemos nosotros y entienden los organismos españoles de exportación, el ICEX, las cámaras de comercio, entienden que es un apoyo interesante. Sin embargo, las compañías, sobre todo las pymes, todavía no emplean estos productos de modo, vamos a decir, importante. Sí se emplea, pero de modo muy residual, posiblemente porque los responsables de proporcionar estos productos no hemos sido capaces de explicarlos bien, ¿no? Y en parte ese es el sentido también de este webinar de hoy, explicar qué hacemos para ver si realmente puede ser de interés para todos ustedes, ¿no? Y por último, en España, esos servicios de inteligencia están siendo proporcionados desde siempre por empresas fundamentalmente anglosajonas, que evidentemente son empresas potentes, nadie lo pone en duda, pero tienen un componente cultural y un componente de rigidez que a veces impiden que las empresas españolas se sientan confortables con ellas. Por eso pensamos que un gran operador nacional de inteligencia, como somos nosotros, puede ayudar a las empresas españolas a que se sientan más cómodas apoyándose en un nacional español, en una empresa nacional española para sus procesos de internacionalización. Pasa, Jesús, por favor. Bien, esa inteligencia colaborativa que hemos comentado nos permite apoyarnos en compañías especialistas para ofrecer diferentes servicios. Más adelante Pedro explicará más en detalle estos servicios. Yo simplemente hago un apunte para que quede constancia de Medical Claims, que nos apoya en todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria, provisión de servicios médicos en el extranjero. Geobox es el software de geolocalización y de apoyo a la intercomunicación con los viajeros potente que tenemos en esta alianza comercial. Vida Idea se ocupa de los capítulos que tienen que ver con la seguridad de la información, la ciberseguridad. Y por último, Antelex es el apoyo que tenemos en la inteligencia competitiva, en la entrada en los mercados, barreras de entrada, socios comerciales, en fin, todo lo que tiene que ver con la inteligencia económica, más bien con la inteligencia competitiva, ¿no? Adelante, Jesús. Bien, en el scouting que hicimos del mercado de inteligencia en España, las principales compañías las tienen ustedes ahí en esa parrilla, y en verde los diferentes servicios que cada una de ellas proporciona. Salvo error u omisión,
vemos que las 4 compañías que estamos ahora mismo componiendo esta alianza comercial con Two Worlds Collaborative Intelligence, tenemos un portfolio de servicios que creemos poder afirmar que es el más integrado, el más potente que ahora mismo hay en el mercado. Adelante, Jesús. No, nos hemos pasado alguna más. A ver. Bien, ya terminando, simplemente queremos exponer cuál es la presencia internacional que tenemos ahora mismo. Esto quiere decir que en aquellos países que ustedes están viendo en color oscuro, en color granate, ya dependerá de la pantalla de cada uno, lo verá más azul, más grisáceo, en fin, más sombreados, esos países son aquellos en los que tenemos capacidad física de operar ahora mismo, a través, en algunos casos, de nosotros mismos o a través de partners de absoluta confianza que nos ayudan precisamente a dar una respuesta en el terreno, ¿no? Como pueden ver, nos hemos intentado dimensionar en todos aquellos países que son los más, por un lado, los más interesantes a la hora de la exportación y, por otro lado, combinando este interés con digamos, la dificultad que tiene el ambiente en estos países para poder operar con tranquilidad. Bueno, en Latinoamérica, como pueden ver, los principales países que son Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia o México, tenemos, como digo, apoyo en algunos por nosotros mismos y en otros por socios de absoluta confianza para dar la respuesta in situ si en algún momento se precisara. Y en el mercado emergente de África, pues también hemos intentado que no se nos quede ningún país al margen, ningún país de los que están ahora mismo, digamos, siendo más bollantes en materia de desarrollo de sus economías, ¿no? Por supuesto, toda la franja norte, Egipto, Marruecos, Argelia, Costa de Marfil, Ghana, qué decir de Angola y, por supuesto, la República Sudafricana. Y por último, pueden ver también que tenemos un apoyo interesante, entendemos que interesante, en toda la zona del Medio Oriente y sobre todo de la India, porque este capítulo de la inteligencia tiene también una componente cultural importante. Entonces, no es lo mismo la capacidad que tienen los analistas europeos en sacar conclusiones de un escenario europeo, incluso latinoamericano, por cercanía cultural, o incluso africano, con lo que significa el Lejano Oriente. Por eso nos apoyamos en un equipo de analistas de nacionalidad india, radicados cercanos a Bangladesh, para digamos, las necesidades de inteligencia en todo lo que tiene que ver con el Lejano Oriente, India y China. Adelante, Jesús. Bien, con esto termino mi parte y paso ya a mi compañero Jesús para que continúe explicando desde nuestro punto de vista las diferentes componentes del proceso de internacionalización. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues me corresponde a mí hablar un poquito sobre el concepto de la internacionalización. Y hay que empezar resaltando, como pone en esa imagen que ven ustedes, que estamos hablando de un proceso amplio y complejo. ¿Por qué digo amplio? Pues porque abarca muchísimas o diferentes situaciones, como es desde la exportación, que podríamos decir que es la más sencilla, hasta la implantación, que es el proceso más completo, porque una empresa decide trasladar sus activos a un determinado lugar. Y entre medios, pues hay una serie de situaciones intermedias que requieren una atención diferente de una u otra. Pero además de ser amplio, es complejo, porque en él intervienen diferentes variables relacionadas con la estabilidad institucional del lugar donde vamos a ir, del grado de desarrollo, de su marco normativo, de la configuración y el funcionamiento de los mercados, de manera que vemos, por un lado, esa complejidad materializada en el modelo de internacionalización que nosotros adoptamos, esta parte superior de la flecha, y por otro lado, el destino de nuestra actividad. No es lo mismo en un mercado que con la misma regulación que la española, como en el caso de los mercados europeos,
o que ir a un mercado regulado de manera diferente, pero ordenado como es Estados Unidos, o ir a un mercado como puede ser Argelia, que además de los problemas de regulación, nos encontramos con problemas específicos de seguridad. Quiere decir que esa internacionalización no se puede poner en un estándar, es decir, hay que hacer esto en cualquier caso o yo me lanzo a la aventura y ya veremos lo que pasa. Hay que tener en cuenta esa complejidad y qué es lo que vamos a hacer. De manera que aquí vemos lo que podemos ver, qué condiciones. No son exclusivas, evidentemente hay que atender otros aspectos, pero desde la parte que a nosotros como consultora de seguridad e inteligencia nos interesa resaltar son esos 4 campos. El primero, la inteligencia. La inteligencia porque es una función esencial. Esencial porque genera conocimiento y debe ser entendida como una actividad transversal a toda la organización. No es algo exclusivo de la dirección general o de la dirección corporativa, sino es algo que afecta a todos los departamentos y por tanto debe ser entendida como esa actividad transversal en toda empresa. El otro punto importante es hablar de la gestión de riesgos, porque tenemos que asumir que ninguna organización está exenta de verse sujeta o enfrentarse a riesgos de diferente tipo. Porque los riesgos, tanto por su origen como por su naturaleza, pueden ser muy diferentes, pero sí requieren tener unas medidas de prevención y de gestión que en muchos casos podemos decir que son genéricas. Y entender que el riesgo no es en sí mismo una condición negativa, como muchos piensan, sino que es algo neutro. Y el que sea negativo o positivo va a depender de la gestión que hagamos de ellos. De manera que una situación neutra la podemos convertir en un aliado para los intereses de nuestra empresa. El otro punto que queremos resaltar al hablar de internacionalización es precisamente la gestión de expatriados o viajeros que se ven obligados por razones de negocio a moverse a otros países. Y tiene una doble perspectiva. Una, la vinculación que debe existir con las organizaciones del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado y así en el caso español, así se refleja en la estrategia de seguridad nacional, es responsable de proteger a sus nacionales allí donde se encuentren. Y por tanto, debe establecerse un canal de comunicación. Y en segundo lugar, la segunda perspectiva es que entra dentro del duty of care que debe prevalecer en toda empresa. Garantizar la seguridad de sus trabajadores, proteger a sus trabajadores de los riesgos laborales. Y los riesgos laborales incluyen esas situaciones que se viven en el exterior. Y esa gestión de expatriados, que luego Pedro Cid explicará con detalle, tiene a su vez tres aspectos desde nuestro punto de vista. Saber en cada momento dónde están mis activos, mis personal, dónde los tengo y en qué situación les puede afectar a ellos, tener una capacidad de reacción ante situaciones médico-sanitarias y tercero, la propia seguridad personal. Y por último, y algo muy importante, que es la conciencia situacional. Es necesario conocer con el mayor detalle posible el entorno y la cultura del contexto donde vamos a trabajar, porque es lo que nos va a proporcionar la capacidad de interpretar lo que sucede y lo que es más importante, lo que puede suceder. Pedro y yo hemos tenido oportunidad de vivir en México, en el caso particular mío 10 años y Pedro 8 años, y hemos visto en México venir a muchas empresas pensando que el ambiente era el mismo que podían vivir en Madrid o en Murcia o en Alicante o en Coruña. Y no se dan cuenta de que es un entorno diferente y estamos hablando de unos países
culturalmente muy afines a nosotros, pero es diferente. Y deben conocer esa dinámica de esa sociedad, porque eso les permitirá entender qué es lo que sucede, cómo pueden abordar las relaciones, etcétera. Y segundo, esa conciencia situacional, el otro punto de vista importante es la habilidad para detectar e identificar reacciones. Porque yo tengo que educar a todos los miembros de mi organización a que entiendan esos riesgos que van a correr en esos nuevos lugares y que sean capaces ellos mismos de detectar, de identificar reacciones que aquí podemos ver normales, pero que en otros lugares pues no son normales. Y entonces, bueno, pues eso es esa cultura situacional que debemos entender y que está muy relacionada con el tema de formación, que es otra actividad que ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, nosotros trabajamos en 3 grandes líneas de acción. Conocer el entorno, como toda unidad o toda empresa dedicada a inteligencia tiene una faceta prospectiva, estratégica, y tenemos que conocer el contexto, porque es donde nos vamos a mover. La segunda línea de acción, porque estamos hablando de una actividad empresarial, tenemos que analizar los mercados. Y, por otro, la tercera línea de acción, y no menos importantes que las anteriores, proteger los activos, porque es lo que va a garantizar la pervivencia de nuestra organización. Y, por tanto, yo tengo que, desde la primera línea de acción, me focalizo a los riesgos y amenazas, y para eso yo tengo la capacidad, ofrecemos un risk rating de la mayoría de los países del mundo, y además la posibilidad de focalizar ese risk rating en un riesgo país o riesgo zona o riesgo instalación, según los intereses de la empresa que corresponda. La segunda línea de acción, cuando hablamos de analizar los mercados, pues hablamos de entender las regulaciones comerciales, los aliados, con quién podemos formalizar alianzas estratégicas, qué competidores podemos tener ahí, cuáles son nuestros compradores, cuál es el ambiente social que se vive. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en temas de corrupción social e institucional, tema de corrupción, y por tanto conocer de manera muy importante las diferentes actividades delictivas que hay en el país. En fin, esas regulaciones, conocer los stakeholders, todo esto pues forma parte de esa segunda línea, y que también Pedro explicará más detalle cuando hable de nuestro producto Comprehensive Response. Y la tercera línea, de proteger a los activos, pues va orientada a esa reputación personal y negocio, no solamente al personal, porque la reputación es un activo de la empresa y tenemos que ser capaces de detectar cualquier situación que vulnere la reputación de nuestra empresa, y para ello hacemos una monitorización constante de las redes, de diferentes actores que hay en esto. De manera que en esas 3 líneas de acción, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros hemos denominado la internacionalización inteligente. Es decir, la internacionalización con la inteligencia, entendida esta como una herramienta para generar el conocimiento que necesitan las empresas para moverse en un contexto complejo e incierto. Y para eso, bueno, pues tenemos el tema de análisis de riesgos, que ya les decía, un risk rating en el que nos movemos en tres parámetros: estabilidad del Estado, situación sanitaria y situación de seguridad, cada uno de ellos con distintos indicadores, hasta un total de 21 indicadores que trabajamos para configurar, escalar los países en función de su riesgo, que nos permite luego pues ampliar esa información de cada país o zona a los intereses de cada organización.
Entonces, cuando hablamos de seguridad, muchas veces pensamos seguridad, los vigilantes, los sistemas. No, no, nosotros cuando hablamos de que ofrecemos seguridad, hablamos de seguridad nuclear. Seguridad nuclear, que no estamos hablando de lo que se refiere a la seguridad nuclear en el ámbito internacional, ni mucho menos. Hablamos de seguridad nuclear, ¿por qué? Porque el núcleo, el core, donde nosotros dirigimos la seguridad, es al aspecto fundamental para una empresa, porque si no garantizamos su continuidad de negocio, es la propia supervivencia de la empresa y por tanto desaparecería como tal. Entonces, por eso decimos que es una seguridad nuclear, porque va dirigida a ese core, a ese núcleo de la empresa. Por lo tanto, debo conocer de todos aquellos aspectos y actores que influyen en la continuidad de negocio. Disponer de planes de continuidad de negocio, que bueno, las empresas grandes que tienen su departamento de seguridad corporativo lo tienen todas ellas desarrollado, pero muchas de las pymes no lo tienen porque no tienen a nadie experto en ese campo, y nosotros facilitamos esos planes de continuidad de negocio. Y a ese núcleo, a ese core, le ponemos una capa de protección y le llamamos seguridad. Claro, y ahora aquí hablamos de riesgos. Yo tengo valorado los riesgos a los que me enfrento, dispongo de planes para enfrentar esos riesgos, conozco las regulaciones de los mercados, dispongo de medios y procedimientos. Bueno, pues todo eso ayudamos a construir esa primera capa de protección, pero hay una segunda capa, la inteligencia. Y la inteligencia le proporciona el marco de protección a la seguridad. ¿Por qué? Porque es la herramienta que me va a garantizar generar el conocimiento para prevenir todas esas situaciones. Por tanto, estamos hablando de prevención y además es proactiva porque me anticipo por medio de alertas, de muchos mecanismos y como la inteligencia abarca muchísimos campos que nosotros, no solo nosotros, sino yo diría que ninguna empresa es capaz de proporcionar, pues recorrimos a ese concepto de inteligencia colaborativa, que nos permite, como explicaba antes Carlos Blanco, cubrir grandes espacios con menos recursos propios y menor gasto, ¿no? Entonces, en ese concepto de inteligencia colaborativa somos capaces de conformar ese tercer caparazón que protege a ese núcleo de la empresa. Y entonces, pues, respondemos a esa pregunta. Evidentemente, ¿qué les voy a decir? Pues sí, claro que todas las empresas necesitan seguridad. Lo que pasa es que la necesitan de manera muy distinta, porque si hablamos de una gran empresa que tiene su departamento de seguridad corporativo, que es lo que significa esto de aquí, pues tiene capacidad de atender a la seguridad, a la protección, a la inteligencia en la mayoría de los casos. Y aún así, en esas grandes empresas también necesitan colaboración externa, como de hecho hemos hecho o estamos haciendo con algunas de las empresas del IBEX en España y en México. Apoyar a esos departamentos de seguridad corporativa en aquellas áreas que ellos no tienen capacidades plenas o completas para hacerlo. Entonces está claro que las grandes tienen su infraestructura, pero las medianas, salvo rarísimas excepciones, no pueden tener su departamento de seguridad corporativo porque no les resulta rentable, pero sí tienen recursos económicos para contratar un servicio en el exterior, de manera que contratan una consultora, como puede ser la nuestra, para convertirse de alguna manera en su propio departamento de seguridad corporativa. Pero llegamos al último caso. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? Las pequeñas empresas, pues en la mayoría de los casos, evidentemente no disponen de un departamento de seguridad corporativo, pero tampoco tienen los recursos para afrontar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y en esto las cámaras de comercio a nosotros nos resultan especialmente atractivas. ¿Por qué? Porque es el paraguas, es un instrumento que permite, mediante agrupación de esas pequeñas empresas, les permite contratar servicios de seguridad y de inteligencia, que evidentemente para una sola resultaría en ocasiones un gasto inasumible, pero de esa manera, bueno, parece que es más fácil. Así estamos trabajando con una empresa española en el norte de África que agrupa empresas que van a implantarse en esos mercados, no solo españolas, sino también americanas,
estadounidenses, para ser más preciso, para proporcionarles este tipo de productos. De manera que ¿dónde enfocamos nuestro catalejo? ¿Dónde miramos? Pues estamos hablando de compliance, estamos hablando de competitividad, estamos hablando de protección de personas, estamos hablando de riesgos, reputación, stakeholders, inteligencia y seguridad. Inteligencia y seguridad. Y eso es un complemento a la actividad de las empresas en el exterior. ¿Y qué ofrecemos nosotros? Que es lo que a continuación les va a explicar Pedro Cid. Pues ofrecemos un producto de vigilancia e inteligencia que permite monitorizar distintas situaciones. Ofrecemos un sistema de respuesta integral en 3 áreas fundamentales que les va a explicar Pedro, y trabajamos el tema de servicios de asistencia y consultoría en materias de asistencia a viajeros y expatriados, y que luego también pues les facilitan. Y esto es, ese es el concepto que nosotros manejamos de internacionalización inteligente. Y es algo que pensamos que las empresas deben conocer y deben saber que por lo menos saber que tienen una serie de instrumentos que los pueden utilizar para rentabilizar su negocio. Y al fin y al cabo no estamos hablando de un costo, sino que estamos hablando de una inversión, porque esto lo que va a hacer es aumentar sus beneficios. Y sin más, pues cedo la palabra a nuestro CEO y socio fundador, Pedro Cid. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Ya hemos visto qué es Towards Collaborative Intelligence y hemos visto la complejidad de los procesos de internacionalización, ¿no? Vamos a ver ahora cómo aplicamos las soluciones para poder dar respuesta a esa complejidad por parte de nuestra empresa y de nuestros asociados. El concepto de inteligencia colaborativa, como ya han explicado, es la capacidad que tenemos de sumar esfuerzos, tanto personales como materiales, de diferentes empresas en distintas partes del mundo, y lo que damos son respuestas adecuadas, flexibles y ajustadas a la necesidad de cada cliente. En esa línea, el primer servicio que vamos a exponer es la asistencia sanitaria, la asistencia y consultoría sanitaria y de seguridad para los viajeros, ¿no? Que lo hacemos con las 3 empresas que antes hemos visto, con Medical Claim, Geobox y nosotros. ¿Cuál es el objetivo de este producto? Bueno, pues es asistir a la empresa en la protección de su personal que se desplaza en un ámbito internacional, sea en la localidad que sea. Cuando hablamos de desplazado, es desplazado y también expatriado, o sea, los que van de viaje temporal como los que ya están asentados en los diferentes países, ¿no? ¿Y cómo se da respuesta? Bueno, pues lo que estamos dando respuesta es a través de 3 líneas diferentes de actuación. Por un lado tenemos una plataforma tecnológica que nos la provee nuestro socio Geobox, en la que se geolocaliza todos los viajeros y se reciben las alertas y los informes de inteligencia y de riesgo país que estamos elaborando para colgarlos en esa plataforma. Luego hay una parte de asistencia sanitaria de Medical Claim y asistencia y consultoría en materia de seguridad que damos nosotros. Como son las 3 patas del producto de asistencia. Paso a la otra. En la parte tecnológica, ¿a qué está orientada esta plataforma? Bueno, lo que busca principalmente es mantener localizado y comunicado al viajero o al expatriado con el centro de control para tener una comunicación permanente y que haya una forma constante de poder darle información al viajero y que él nos haga a nosotros las consultas y las dudas y los incidentes que tenga de una manera rápida, ¿no? Entonces, esta aplicación tiene 3 partes. Uno es la app que se instala dentro del teléfono del viajero y esa lo que hace es lo lleva localizado y a través de él puede estar viendo el viajero los incidentes que ocurren, los que hay por el mundo, puede limitar por país o darlo general. Si tiene cualquier problema puede darle al botón de SOS, al típico de estas aplicaciones, para que responda al centro de control. O si tiene un incidente o una consulta, pues puede hacer una llamada por SMS, por WhatsApp, por llamada, como quiera,
para que se le den las indicaciones oportunas, ¿no? La app permite muchas opciones que habría que verlo en detalle, pero vamos, quédese con la idea de que es la parte que lleva el viajero cuando sale. Luego hay un portal web, que es el centro de control, que ahí se atiende 24 horas al día, se atienden las posibles incidencias que puedan ocurrir. Este portal es realmente el gestor de riesgo de la administración, porque ahí entran las alertas, ahí se clasifican y de ahí se disparan y se mandan para que las vean en las apps los viajeros, ¿no? Tiene unas novedosas, unas novedades técnicas grandes, que es que, por ejemplo, permite mantener localizado al viajero incluso cuando no tiene cobertura o cuando no tiene datos, porque triangula a través de GPS y logra dar una proyección de dónde está la persona en un caso de necesidad. Y además también te permite, en el caso de que el señor quiera quitar la localización y existe un incidente que necesitamos obligatoriamente, previa consulta legal con la empresa y todo, se le puede localizar al señor para darles, ¿no? Y luego existe una tercera parte de esta plataforma que la tiene la propia empresa, el responsable de seguridad, el responsable de recursos humanos, quien quiera, donde él está al tanto de qué está ocurriendo. Está viendo si pasa incidentes, cómo se resuelven y cómo se da respuesta a todo lo que pasa. Vale. Esta es la parte tecnológica. Aquí vemos un ejemplo de cómo estaría en la aplicación. La del Protector es la que tiene la empresa para verlo y la otra por la plataforma web que está haciendo, ¿no? Ahí que donde pone estoy bien es porque algunas veces si nosotros detectamos que sí que ha ocurrido algo en una zona donde puede haber viajeros, pues lo que se le hace es se le manda un mensaje para que él conteste que estoy bien y que está fuera de esa zona o que aunque estuviera en esa zona no ha sufrido ningún daño. Vale, pues una vez que la respuesta tecnológica es esta, sí, se le da paso a lo que es la respuesta de asistencia sanitaria. Es un servicio mismo, 24/7/365, en el que nuestros socios de Medical Claim tienen acuerdos con muchas empresas a lo largo de todo el mundo que da respuesta a cualquier aspecto médico sanitario que pueda necesitar el viajero, desde un consejo hasta una intervención médica, hasta una evacuación médica o lo que sea, ¿no? Además, tiene una cosa que es interesante para las empresas porque ellos gestionan los seguros que tenga ya la empresa. De tal manera que cuando un señor se desplaza, la cobertura sanitaria se la da el seguro que tiene, pero Medical Claim gestiona con el seguro los pagos que haya que hacer o las necesidades que ocurran en un momento y que tenga que necesitar autorización por parte de la empresa para hacerlo, ¿no? Entonces, esta es la parte sanitaria. Y en la parte de seguridad, lo que estamos haciendo es monitorizar la seguridad de la zona. O sea, cuando los viajeros salen por el mundo, como previamente a salir, en el momento que se sacan el billete ya conocemos el destino que van a tener, pues lo que se hace es se les manda un informe de riesgo país y a partir de ahí nosotros empezamos a monitorizar lo que está ocurriendo en la zona por donde se van a estar desempeñando. Y luego, durante los desplazamientos que haga, los podemos ir siguiendo y si se necesita un momento dado una respuesta rápida a través de nuestros partners locales se dan, y si es una cosa que se puede prever antes, que a lo mejor puede llegar y decir, bueno, yo necesito por la conflictividad de la zona, pues tener un blindado y una escolta al llegar. Bueno, pues a través del partner local se le pone los medios que necesita y se le da la respuesta que tal, ¿no? O sea, nosotros ponemos nuestra capacidad y experiencia para gestionar las crisis de seguridad que puedan ocurrir a través de esa plataforma en cuanto a viajeros y expatriados. Vale. El segundo producto que tenemos es un producto que realmente es lo que... Porque fíjate, con todo el tema del COVID los viajes se han reducido mucho. Entonces ya cada vez se realizan menos viajes, pero los viajes que se hacen son más precisos, más necesarios y por lo tanto necesitan que su objetivo se cumpla con más... con una prioridad mayor, ¿no? Porque ya que viajo menos y encima me estoy arriesgando, pues por lo menos tener toda la capacidad de llegar bien. Pero esto lo podemos complementar y lo podemos complementar con este servicio de vigilancia e inteligencia. Paso, Jesús. La vigilancia y la inteligencia son dos conceptos que son separados, ¿no? O sea, por una parte, la vigilancia es una actividad en la que lo que hacemos es monitorizar de una manera sistemática y organizada toda información relevante que sea de interés para la empresa y que esté en las redes, que esté en abierto. Nosotros no hacemos espionaje industrial. Abierto no quiere decir que sea solamente la prensa y los blogs,
porque abierto es, por ejemplo, muchas bases de datos de pago o noticias de prensa de pago a las que estamos suscritos y a las que de las que vamos obteniendo información, ¿no? Entonces, la vigilancia lo que hace es monitorizar todos esos datos y extraerlos. Y la inteligencia lo que hace es integrarlos, analizarlos y una vez validada, sacar el producto de inteligencia que hay que darle al cliente para su necesidad, ¿no? Entonces, la convergencia de los dos es lo que nos permite un producto para tomar decisiones. ¿Cómo generamos valor con esta actividad de vigilancia e inteligencia? Bueno, primero, la escucha de redes sociales, la monitorización de las fuentes por temáticas que son de interés para el producto. Y pónganse en que es cualquier tema que quiera. Puede ser desde vamos a ver cómo reacciona un determinado sector de mercado, hasta cómo están posicionando nuestros productos, qué están haciendo los competidores, o en un tema concreto, por qué está ocurriendo algo, o sea, una temática. Eso se analiza, se busca la información, se busca redes sociales, seguimiento, movimiento, y se buscan, por un lado, los riesgos que está habiendo con esa actividad, con ese objetivo que tenemos, y las oportunidades que se pueden presentar para la empresa. Porque muchas veces nosotros estamos en una línea de negocio, de trabajo, y hay oportunidades que no detectamos, porque no tenemos las capacidades y los medios. Sin embargo, a través de esta vigilancia los podemos hacer, ¿no? Creamos sistemas de alerta para tener una capacidad de prevención y que puedan nuestros analistas dar respuestas en tiempo y forma a cómo hemos visualizado ese riesgo o esa oportunidad que estamos detectando. Y además lo hacemos entregándolo de una forma en la que el cliente necesita esa información. Hay clientes que nos piden algo muy ejecutivo y hay otros que quieren saber el detalle y quieren saber exactamente quién está detrás, cuáles son las redes de contacto, cuáles están generando más ruido, cuáles son los que tenemos que prestar, qué sector tenemos que prestar unas acciones de marketing determinadas para ir contra ese sector porque estamos detectando que nos está poniendo en riesgo. O sea, nosotros los modelos los adaptamos a lo que el cliente quiera. Y los informes son los que se presentan con todos los detalles que el cliente nos haya marcado. O sea, no somos estándar, sino que somos adaptados y flexibles a la necesidad del cliente. Pasa, por favor, lo siguiente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero hacemos las reuniones previas con el cliente. O sea, hacemos unas reuniones en las que tenemos que saber perfectamente qué es lo que quiere el cliente. Y por eso, en el punto 2 vemos la necesidad, saber qué necesita, cuáles son los objetivos y hasta dónde quieren llegar. Pero hasta dónde quieren llegar es el alcance que tiene el cliente, ¿no? Y ese es el que va a marcar el contenido del informe que vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo? Si lo quiere periódico, lo quiere cada diario, si lo quiere solamente al final de la monitorización, lo sea, y cómo debe ser el entregable. Todo eso es un tema en el que es una reunión directa de nuestros analistas con el cliente, donde se sacan todos estos datos. Y una vez que tenemos todas esas necesidades ya determinadas, pasamos a la siguiente fase, que lo que hacemos es nosotros nos ponemos a hacer la búsqueda de fuentes. Porque cada sector es diferente, cada empresa es diferente, las necesidades son diferentes y la fuente donde se tiene la información es diferente para cada uno de ellas. Por lo tanto, lo que hacemos es detectar y clasificar las fuentes de dónde vamos a extraer esa información y que sean las más fiables y que nos den la mayor calidad. Extraemos los datos a través de analistas y de científicos de datos que al final lo que están haciendo es de los miles y de los millones de datos que se extraen, solamente aquellos que de verdad nos dan valor. Esos son los que se analizan y los analistas de la empresa o los analistas de los partners en conjunto entienden qué es lo que tienen que hacer, analizan y sacan el producto de inteligencia que al final es el que entregamos al cliente, ¿no? Y de ahí hay una retroalimentación. Cuando el cliente nos dice, nos da su feedback y de ahí vemos si estamos centrados en lo que quiere el cliente, mantenemos lo que busca y si no, buscamos nuevas fuentes, orientamos el análisis hacia el objetivo, el punto de vista que quiere el cliente y es un proceso totalmente dinámico y constante, ¿no? Vale, pues ese era el segundo. Y el tercero, sería es el Comprehensive Response, que es la unión de 3 productos distintos en el que se maneja normalmente en una fase previa a ir o cuando una empresa se plantea la internacionalización y la salida y tal, ¿no? Es inteligencia competitiva, inteligencia para seguridad y seguridad de las tecnologías. Está claro que hoy en día
el mundo va muy rápido, las transformaciones, todos los procesos de transformación de las empresas van acorde al contexto donde se van a mover y que conocer la situación económica y de los mercados es necesaria. En la parte de seguridad estamos lo mismo, ¿no? O sea, protegernos y aumentar la resiliencia de la empresa es lo que nos puede garantizar esa continuidad de negocio y que no tengamos unas brechas que podamos pararnos en el camino. Y por supuesto, ya de qué hablar de la seguridad de las tecnologías, cuando es, yo creo que lo más puesto en boga ahora mismo de riesgos, de vulnerabilidades, de ataques y de todo lo que estamos viendo que están pasando en el mundo cibernético y en el mundo de la seguridad. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que hemos visto antes. A través de nuestros partners, en este caso, Antelex, nosotros la parte de seguridad y Vididea, damos respuesta a todas esas necesidades. Darse cuenta que el cliente va a tener un interlocutor solamente. Nosotros somos, cuando ofrecemos este producto y cuando nos contratan, somos los que nos relacionamos con el cliente y diseñamos con los otros partners cuáles van a ser las distintas líneas de actuación. Entonces, hacer las due diligence, los análisis forenses, inteligencia de mercado, cuál es la posición de los partners, incluso si no lo sabe, cuáles serían los partners recomendables que se mueven en este ámbito, en tal país, en esta zona, y ese partner es fiable, me va a crear a mí problemas de reputación, voy a tener un problema si me asocio con él. Bueno, pues todo eso es lo que hacemos y lo que hacemos a través de la inteligencia competitiva. Luego, en la parte de seguridad, lo que hacemos es monitorizar y estudiar y poner sistemas de alerta para precisamente saber cuál es el riesgo del país, de la zona, dónde se está moviendo, de la gente que está, de las instalaciones que quiero poner y del propio negocio que estoy yo implantando, ¿no? Al final lo que intentamos es crear un proceso en el que seamos capaces de prevenir cualquier acción contra la continuidad del negocio y en caso de que haya un incidente, tener ya predeterminadas cómo vamos a gestionar las crisis que puedan ocurrir por un evento que nos impacte, ¿no? Y en la parte de seguridad de información, Vididea, bueno, pues son los expertos en hacernos el tema de la búsqueda de vulnerabilidades, de riesgos de toda la red, de poner las campañas de concienciación, de formar y sobre todo de analizar técnicamente y dar respuesta a todo el tema que tengamos nosotros vinculado al mundo de la seguridad digital, ¿no? Y en esencia, esto es lo que nosotros hacemos, pero lo que es importante es transmitir que es necesario tener un acercamiento al cliente, que tenemos que estar muy cerca para conocer cuáles son sus necesidades, no sacar productos estándar que sean puestos directamente para todos igual. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer al cliente, necesitamos conocer cuál es su forma de trabajar, para adaptarnos, para que no tenga que cambiar procesos, para que no tenga nada más que en cualquier caso mejorarlos si detectamos que es necesario. Pero tenemos que adaptarnos para que el cliente obtenga toda la respuesta de nuestros productos en base a su forma de trabajar. Nos adaptamos. Obviamente somos flexibles. O sea, no hay nada mejor en la inteligencia colaborativa que la capacidad de integrar muchas posibilidades de otras empresas y que lo que están haciendo es flexibilizar su forma de actuar junto con la nuestra para dar una respuesta en tiempo, en forma, en modelos de informe, en formas de actuar. Esa flexibilidad es fundamental para nosotros. Y por último, no dejamos a la empresa sola, sino que siempre hacemos un acompañamiento. Por de la mano con ellos y cualquier tipo de necesidad que tenga o que vaya surgiendo a partir o a raíz de los trabajos que vamos dando, bueno, pues siempre estamos con ellos. No somos estándar, no somos intransigibles, sino que somos muy cercanos a la empresa. Y esto es lo que queríamos, Macarena. Muchas gracias. Pues ha sido muy interesante, la verdad. Yo creo que podríamos abrir, si alguien tiene alguna duda, que abra su micro y que la plantee, de todos los que estamos aquí. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Se me oye bien? Hola, sí, se te oye perfectamente. Plantea tu pregunta. Es que no sabemos cómo te llamas, pones Detective Janus. Bueno, soy Cristian, Detective Janus. Y bueno, quería hacer un matiz y un par de preguntas pequeñas. El matiz, bueno, es que
estoy de acuerdo en que las empresas de inteligencia extranjera no aseguran la integridad de sus informaciones y hay que tener muy en cuenta que naciones americana, israelita, japonesa o la vecina mismamente francesa, pues tienen un soporte mucho a sus empresas para potenciar su marca nación, ¿vale? Y quería comentar que si las pymes pueden pensar que puedan ser un producto caro, no mediana, sino ya yéndonos a muy pequeña, y que si hay predisposición a que estas pymes se esté observando que haya un aumento de adquirir los servicios en materia de inteligencia, pues para eso, para poder tomar decisiones y reducir su incertidumbre. Gracias. Bueno, si con tu permiso, Pedro, respondo. Mira, Cristian, el tema de las empresas extranjeras, hay empresas buenísimas que yo no las voy a cuestionar. Lo que pasa es que, como bien has dicho, tienen algo que en España estamos empezando a construir, que es esa vinculación entre lo público y lo privado, que a algunos parece que les escuece, pero realmente es el futuro. Vamos, el futuro es una necesidad absoluta, integrar perfectamente lo público y lo privado. Quiero decir que la actividad que hace una empresa en el exterior es una redundancia a las mejoras de las capacidades de la nación, a las capacidades del país, en este caso de España. Y por tanto, si somos capaces de consolidar un modelo propio de seguridad e inteligencia que vaya al interés de la empresa, pues estamos ayudando a construir un entorno más seguro de nuestra presencia exterior. Y la segunda parte que planteas va un poco, por eso tomo yo la palabra, en la línea de lo que hablaba de que las empresas pequeñas necesitan la seguridad y la inteligencia. Eso es como todo, es poner la balanza hasta qué punto estoy dispuesto a invertir para sacar beneficios, porque entendamos que la inteligencia y la seguridad no es en sí misma un gasto, es una inversión. Si yo consigo que mi negocio esté más protegido, evidentemente el producto que obtenga va a ser más rentable, me va a generar más beneficios porque no va a estar sujeto a los avatares del contexto exterior. Y si yo eso soy capaz de anticipar situaciones adversas, pues evidentemente voy a prevenir, voy a evitar gastos, que entonces sí que vamos a hablar de gastos. Entonces yo creo que para las pequeñas empresas también es necesaria la seguridad y la inteligencia. Y hay mecanismos, antes comentaba con una empresa española que está en Marruecos, pero hay otras opciones, como puede ser con las cámaras de comercio, que podemos crear un marco de colaboración para proporcionar estos productos a aquellas empresas que por sí mismas no tienen esa capacidad de recursos para afrontarlos, pero evidentemente claro que lo necesitan. No sé si con esto, Cristian, hemos respondido un poco a tu más que pregunta, a tu inquietud. Sí, se agradece todo lo que sea aportación y visualizar y ver más allá es sobre todo importante porque al final es lo que decís, se está haciendo esa necesaria sinergia entre lo público-privado y además que es muy interesante también que digamos que se cueza todo aquí para que se dé una respuesta. Al final y al cabo, por más que queramos, también hay otra adición. Las empresas que vienen de otras culturas no tienen por qué del todo entender la misma cultura que nosotros vemos. Entonces también es una sinergia, es importante también, claro. Gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguien más tiene alguna duda que plantear o algún tema que le gustaría comentar con Carlos, con Pedro o con Jesús? No sé. Bueno, pues. No, si normalmente sabes lo que pasa, lo hemos visto en otras partes, que el que no, cuando no hay una costumbre al final de utilizar estos servicios para la línea de negocio, cuando se va a salir, bueno, pues se queda uno pensando y dándole vueltas en qué se puede aplicar, ¿no?
Luego, de estas reuniones nos ha salido siempre alguna llamada de alguien que nos ha preguntado y ha dicho, oye, vamos a mantener otra reunión, pero ya en tema más cercano, en la que yo pueda contarte mi caso determinado, ¿no? Entonces, yo tengo esta empresa, con no sé qué y tal. ¿Cómo creéis vosotros que puede ser? Bueno, pues entonces ya establecemos un diálogo mucho más detallado hacia su ámbito y hacia lo que está haciendo, ¿no? Porque al final, bueno, pues es cierto que a lo mejor es lo que decía también Cristian. Se piensa que los precios son muy caros y que esto al final me van a sangrar y dices, no, espera, que solamente tienes que ver el resultado de lo que estás sacando para darte cuenta de que realmente es inversión lo que estás haciendo, ¿no? Y no es tan caro como pudiera parecer, ¿no? Entonces nosotros estamos dispuestos a que el que quiera, que nos escriba por privado y mantenemos una reunión así, una vídeo con él y hablamos tranquilamente de su entorno, de su empresa, de su casuística y de lo que podemos hacer, ¿vale? Si me permitís, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Joaquín, adelante. Mira, mi nombre es Joaquín Cros. Me dedico un poco en paralelo a algunos temas relacionados con la seguridad, por temas en este caso de biometría vocal y tecnologías similares, pero tengo una curiosidad, simplemente una curiosidad técnica. Habéis comentado que si alguien se queda sin cobertura podéis localizarlo vía GPS triangulando. Me pregunto cómo. Porque cuando no tienes datos en el móvil, lo que sí que hace es que recibe las coordenadas de GPS, pero no puedes emitirlas, en principio. Era simplemente una pregunta casi anecdótica y a modo de curiosidad. Vale, sí. Tampoco te puedo decir yo técnicamente cómo se hace, porque eso no sé técnicamente, pero sí sabemos que siempre que ha habido una demostración y se ha hecho una demostración, el sistema hace un cálculo de cuál ha sido la última posición, dónde se está moviendo y lo que te da al final es la posición aproximada que debería tener el señor. No tiene internet y no tiene GSM, pero GPS sí que está recibiendo sí que está enviando la señal, ¿no? Yo voy en el avión a 10.000 metros de altura y pongo el GPS y me está dando mi situación. Imagino, ya digo, técnicamente no lo sé cómo lo hacen. Pero discúlpame, Pedro, es que eso no es bidireccional, es unidireccional. Si tú no tienes un móvil tipo satélite, tú no puedes remitir la señal para que los que tienen acceso en la nube a la aplicación del GPS vean tu localización. Pero tú sí puedes obtener tu localización en todo momento, porque tú la obtienes del GPS, ¿no? Pero vamos, sin ánimo de entrar ahí. No, pero si está bien. Y si tienes, yo te pongo en contacto con los técnicos que lo han desarrollado y que te digan ellos lo que te puedan decir, ¿no? Pero vamos, que sí, y además en la publicidad que damos y que se ha hecho las pruebas, el tema es, aunque pierda la cobertura, tenemos capacidad de seguir localizándote. Si no exactamente, sí, por lo menos en la zona por donde debes estar. Pues me ha parecido súper interesante todas las tecnologías que habéis imbricado de las diferentes empresas y vamos, en ese sentido, pues os aplaudo por ello. Me ha parecido un producto muy interesante en conjunto. Gracias. Gracias. Yo, si os parece, la presentación que habéis dado durante todo este webinar, si me la enviáis, yo se la podría enviar a todos los que han estado asistiendo, si queréis, porque tengan vuestros datos y porque tengan todos los servicios, que está bastante bien explicado ahí, y puedan contactar con vosotros si os parece bien. Perfectamente, Mariana, pues te la mandaremos a continuación, ¿eh? Una vez que acabemos el webinar te la remitimos. Por supuesto que sí. Pues, ¿alguien más le gustaría preguntar algo? Acaban de entrar dos personas ahora en el último momento, pero no sé si querrán decir algo. Para despedirse. ¿No? Pues no sé, un poco pena. Pero bueno, lo dicho, si me enviáis la presentación, yo ahora les envío a todos un mini sondeo con la presentación vuestra y si tienen a bien contestarme a mí o contactar con vosotros si tienen alguna duda más, si quieren saber más de algún servicio de los que ofrezcáis, pues bienvenido sea. ¿Si os parece? Muy bien, pues muchas gracias a la Cámara. Seguimos ahí con más actividades y con la universidad y a todos los participantes